Hoy tenemos en nuestro programa Propuesta Semanal a la doctora, mi querida amiga Magdalena Piña. Magdalena es una doctora que reside en Santiago, se trasladó hasta aquí para estar con nosotros en este día, y ella es de Alianza Vitae, que luego nos explicará de qué se trata, y del grupo de Médicos por la Vida. La semana pasada, Magdalena, como tú debes haber visto el video, que se ha visto muchísimo, comenzamos hablando de la orden departamental 033 y de las implicaciones que ella tenía en términos de salud sexual y reproductiva. Y eso referente a, por supuesto, a los objetivos de desarrollo sostenible de este tiempo. ¿Qué tú podrías agregar a lo que nos dijo Senia la semana pasada? Bien, antes que nada, muchas gracias a ambas por la invitación al programa. Y contestando a tu pregunta, realmente sobre este asunto, ideología de género, estaríamos horas hablando y nunca terminaríamos. Sobre los objetivos de desarrollo sostenible, básicamente los que nos ocupan en este segmento, que son los objetivos número 4, referente a la educación inclusiva, y el objetivo número 5 sobre salud sexual y reproductiva, como ya la doctora habló ampliamente antes. Básicamente lo que debemos saber sobre esto, y es lo que muchas familias quieren saber, específicamente qué es lo que se les va a enseñar a sus hijos en las escuelas. Porque la gente quiere saber exactamente de qué va el asunto. Entonces, el punto es el siguiente. Esto viene básicamente de organismos internacionales, específicamente la UNESCO, porque es la parte de la ONU que se encarga de la educación y la cultura. Entonces, la ONU es quien ha sacado este libro, de hecho este es el último, la última actualización, de educación sexual integral, que es el libro que realmente está en todos los países. Cada país, dependiendo del momento que haya implementado esto, pues lo ha ido actualizando a medida que pasa el tiempo. ¿Y qué dice el libro básicamente? Bueno, dice varias cosas. Entre ellas comenzando con niños de 5 a 8 años, se les comienza a adoctrinar, porque esto es un libro de adoctrinamiento, se les comienza a adoctrinar acerca de los diferentes tipos de familia. Imagínate decirle a un niño de 5 años... Diferentes tipos de familia. De familia y de matrimonios. Imagínate decirle a un niño de 5 años que hay familias de 2 mamás y hay familias de 2 papás. Obviamente los niños son una esponja. A partir de que tú le enseñas a un niño esto será totalmente normal para él. Y es el objetivo, normalizar este tipo de conductas. Por eso empezar a los 5 años, que es la edad donde el niño empieza a tener un poquito de conciencia y a valorar lo que es una familia y a entenderlo. Exactamente. Entonces, a estos mismos niños, entre 5 y 8 años, se les comienza a decir la diferencia entre género y sexo y se les enseña a que puedan saber lo que es el placer sexual. Calcula a un niño de 5 años enseñándole en una clase lo que es el placer sexual. Se les enseña a masturbarse, se les hacen talleres entre niños, varones y hembras, que se toquen unos con otros para que puedan sentir lo que es el placer sexual. Comenzando por ahí. Entonces, ya un poquito más mayores, se les comienza a enseñar 9, 12 años, lo que es todo lo concerniente salud sexual y reproductiva, el objetivo número 5. De hecho, ya a los niños, a los jóvenes 14, 15 años, el libro tiene una amplia selección de todos los métodos anticonceptivos, habidos y por haber, de todas las formas de anticoncepción, condones masculinos, condones femeninos, o sea, todo esto se supone que un niño con 14 o 15 años, un adolescente... Deba saberlo según ellos. Deba saberlo según ellos. Manejar todo esto. ¿Qué es lo peor de todo? Que a un joven de 15 años se le dice que tiene derecho a tener acceso a todo esto
De hecho, en los libros hay sitios donde se les dice dónde están las clínicas y teléfonos y todo, para cuando necesiten este tipo de material, y se les dice que pueden tener acceso, tienen derecho a tener acceso a esto sin que lo sepa un adulto. O sea, siendo menores. Siendo menores. Eso le llaman una relación amigable. Exactamente, exactamente. Entonces, como tú comprenderás, mi hija de 14 años que tenga un problema de un embarazo inesperado, pueda ir a uno de estos sitios donde le podrán hacer un aborto sin que yo, que soy su madre, lo sepa. Pero entonces en esa parte el aborto va a tener que ser legalizado, obviamente, porque si ella va a poder tener acceso a eso, vamos por el punto 1 para pasar al 2. Ellos asumen que para este momento Exacto. el aborto está legalizado, porque todo esto, recuerda que esto es una etapa, y aquí tenemos muchos años con el asunto del aborto. Y sin contar que recuérdate que se habla mucho del aborto químico, o sea, en el cual el aborto se hace en tu casa. Exactamente. Con medicamentos. Exactamente. O sea, que esa también es una forma de proveer aborto incluso sin estar legalizado. Exactamente. De hecho, en muchos sitios lo hacen. Por ejemplo, en Argentina, hoy en día ustedes saben que en Argentina el aborto no fue ley. Y a pesar de no haber sido ley, hay muchos grupúsculos que venden pastillas para abortivas y por teléfono, mira, te cuesta tanto, te la enviamos, se toma así, así, así. Cuando tú estés sangrando, vete a un hospital y di que es espontáneo. Y no tienen otro remedio que terminar. Exactamente, No y hay otra no manera. hay más remedio que simplemente terminar. Una de las cosas importantes que tienen estos libros, y es que a los niños de 12 años en adelante se les enseña lo que es el consentimiento sexual. Se les enseña a consentir. ¿Qué significa esto? Esto significa pedofilia. ¿Por qué? Porque si el niño consiente, ya no es un delito. Entonces, Consciente con el niño versus un adulto o un niño con... Exactamente. Entonces, si el niño consiente ya no es un adulto, entonces ya me dirán ustedes un niño de 13 años o una niña de 13 años que sabe de consentir cuando un adulto de 40 años le pide que quiere tener sexo. O sea, ahí no hay manera de que haya equilibrio. No, y igual ya se están dando pasos precisamente para que la pedofilia deje de ser un desorden de conducta para que se convierta en una opción más sexual. ¿Y qué viene después de ahí? Por supuesto, la legalización. Exactamente. Entonces ya no será delito. Exactamente. Bueno, a la hora de que haya un consentimiento, que ya no es un delito, o sea, que ya sea es una forma más fácil de aceptar. Pero doctora, cuando usted hablaba de inclusión para las personas que no manejan bien el tema, a mí lo que me vino de primera mano inclusión era una sociedad en la cual las personas que tengan algún tipo de deficiencia puedan participar de actividades que lo hacen las personas normales. Y yo estaba viendo un video ahorita súper lindo en México de un niño que en un cine lo van a poner a trabajar en el verano y es un niño que tiene deficiencia. Me viene esa palabra inclusión, pero entonces en definitiva aquí ese no es el tipo de inclusión del que estamos hablando y no realmente. Lo de inclusión para las personas discapacitadas y eso es simple bulto para incluir lo que de hecho realmente interesa, que es la inclusión de sobre todo las comunidades LGBTs. Eso es básicamente lo que importa. En las familias inclusivas, las nuevas familias, esas son las familias que se presentan. Familia, 2 mamás, 2 papás. Que puedan adoptar niños, casarse. Exactamente. Tú no has visto el primer anuncio con una familia de discapacitados, que sea una familia normal. No lo van a ver porque es que ese no es el objetivo. Ese no es el objetivo. Eso es simple bulto. Incluso cuando es inclusión de ese tipo, y de hecho nosotros tenemos una ley de inclusión que habla de inclusión de discapacitados, entonces el enfoque ya es otra cosa, Totalmente realmente diferente. es de incapacitados, Sí. pero cuando se deja abierto
inclusión, como y por tú eso dices. crea la confusión y se la puede crear a cualquier persona. Si no, pero tenemos que ser una sociedad inclusiva, debemos Estamos de de acuerdo proponer en que todos. sí, en que deba de hacerse. Pero es que ese es el objetivo, confundir para que la gente no sepa. O sea, realmente el que no sabe de qué va este asunto se confunde muy fácilmente porque su objetivo principal es confundir cuando hay una agenda detrás que la gente normalmente no maneja. Doctora, y el hecho de no prohibir algo no podría llevar a un punto en el cual, al contrario de lo que piensa mucha gente, en vez de que haya un aumento de embarazos no deseados, de situaciones no deseadas, disminuya. ¿Cómo se puede contraponer esto? Para las personas que dicen, no, pero mira, si nosotros, mucha gente dice, si la droga se legaliza, pues ya olvídate tú que la gente no usa droga o va a ser menos atractiva o el precio va a bajar. Y eso es mucho de los abanderados de ese precepto y otro precepto. ¿No podría suceder lo mismo en este caso? ¿No se querrán ir por ese lado también? No, la realidad es que no. Según UNESCO, cifras y según... Sí, la UNESCO propone este tipo de educación sexual integral, que es como ellos le llaman, precisamente porque, según ellos, tenemos una tasa inaceptablemente elevada de embarazos en adolescentes, muchos adolescentes con VIH específicamente, muchos adolescentes con enfermedades de transmisión sexual. De hecho, siempre según datos de la UNESCO, el 45% de las nuevas infecciones de VIH son entre jóvenes de 15 y 24 años. Y en los Estados Unidos, 1 de cada 4 niñas que tiene una enfermedad de transmisión sexual, 1 de cada 4 tiene una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, siempre según la UNESCO. 25%. Sí, es muy alto. Habría que ver si los números son los correctos, porque estos números se manejan. Entonces, claro, con el objetivo de contrarrestar todo esto, tenemos que educar los niños bajo este esquema de educación sexual integral y según ellos, este es un arma infalible para controlar esto. Pero, oh sorpresa, no ha resultado así. Al contrario. Al contrario, todo lo contrario, porque realmente el objetivo es todo lo contrario. Aunque se diga una cosa, el objetivo es todo lo contrario. Argentina ya tiene, por ejemplo, 10 años que tiene educación sexual integral y Argentina tiene una de las tasas más elevadas de adolescentes embarazadas, 65 por cada 1000. Eso es una tasa bastante para tener educación sexual integral, que supuestamente va a mejorar eso. Es una tasa sumamente elevada. En los Estados Unidos también. Por igual, no hay. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo final de esto, de la educación sexual integral? Estamos haciendo los futuros clientes para comprar los productos que nosotros vendemos. ¿Cuáles son esos productos? Pastillas anticonceptivas, condones, y cuando eso no funcione, vendemos un aborto. Eso es el objetivo de educación sexual integral, no es otra cosa. No es otra cosa. Y en la parte de lo que sería introducir entonces esa comunidad LGBTR, gay, lesbianismo, y ver eso todo como algo normal, común y corriente. Exacto, sí, porque con esto tú logras hacer una sociedad donde hay de todo, donde se acepte de todo, existen de todas las familias. Estas personas de las comunidades LGTB suelen ir extracurricular a las escuelas a dar talleres a los niños sin que los padres lo sepan. ¿Ok? O sea que ese es el objetivo. Obviamente por eso es que tú ves hoy en día estas personas de las comunidades LGTB que con esto de la educación sexual integral están locos que llegue porque ellos van a ser los beneficiados de todo esto. Y yo lo veo un chin más allá. Yo estuve hace 2 o 3 semanas en Nueva York y estuve viendo las principales tiendas famosas, Gucci, Louis Vuitton, hasta tiendas como H&M y muchísimas donde ya ellos tienen la parte del orgullo gay, o sea, venden productos destinados mercadológicamente a ese, están para ese mercado y son productos caros, productos
con edición limitada que cuestan hasta el triple de lo normal, o sea que también hay un mercado cautivo ahí, mercadológico fuerte, y las marcas están explotando eso. Sí, o sea, todo esto es negocio, o sea, van a hacer un negocio con nuestros niños. Esa es la cruda realidad. Te pedimos una pausa y volvemos en el segundo segmento a continuar con esta parte tan importante. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con la doctora Magdalena Piña. Ella pertenece a Médicos por la Vida y es presidente de la Alianza Vitae. Estábamos hablando en el segmento anterior y hemos hablado acerca de embarazo, de salud sexual y reproductiva y del efecto que esto puede tener, el efecto real. ¿Qué dicen los estudios y las evidencias científicas a los países que ya han implementado esto como políticas? ¿Qué dicen las evidencias? Mira, en principio la UNESCO siempre ha presentado esto de educación sexual integral como que es algo basado en evidencia que ellos han encontrado. Pero tú miras el folleto de la UNESCO y entonces la supuesta evidencia que ellos tienen para motivar el folleto de educación sexual no es tal, porque entonces te comienzan a poner trabas porque en los países poco desarrollados no hubo mucha evidencia, porque por aquí no fue fiable, o sea, toda la evidencia que ellos tienen para basar el estudio lo dispersan, no es tal. Ahora bien, tenemos el otro lado. Realmente, ¿qué dicen los estudios sobre esto? Este estudio que les voy a comentar tiene menos de un mes que salió los resultados. Fue hecho por el Instituto de Investigación y Evaluación de los Estados Unidos. Es una institución sin fines de lucro que tiene un muy buen nombre desde el punto de vista profesional, porque de hecho ellos han sido invitados a brindar testimonio a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, a la Casa Blanca. O sea que realmente son personas que saben muy bien lo que están haciendo. ¿Y cuál es su trabajo? Su trabajo ha sido valorar programas de educación sexual a diferentes niveles. Entonces, ellos han valorado este programa de educación sexual de la ESI, ya tiene 30 años en los Estados Unidos, y después de ello haber valorado todo esto, han dicho lo siguiente: realmente han encontrado que la educación sexual integral no ha sido una estrategia efectiva de salud pública, porque han encontrado más fracaso que éxito y han encontrado, sobre todo lo más importante, un número preocupante de efectos dañinos. ¿Qué dice esto? Que realmente la educación sexual integral no ha servido para lo que ellos han dicho que era disminuir las tasas de embarazo adolescentes, VIH y enfermedades de transmisión sexual, encontrados por esta persona. De hecho, estas personas dicen que recomiendan que los responsables políticos de todos los países donde hay educación sexual integral, que abandonen estos planes y busquen alternativas. Una alternativa muy importante que ellos sugieren, a pesar de que no hay muchos estudios al respecto, porque es algo que no interesa, es la abstinencia. Ellos dicen que han encontrado hallazgos muy positivos en motivar abstinencia en los adolescentes. Porque fíjate algo. Hablándole claro, obviamente, porque no se le puede decir que hay que decirle la consecuencia para después decirle, ok, abstente, porque estas son las consecuencias de no abstener. Exactamente. Precisamente cuando uno habla de verdad de una educación sexual integral, estaríamos hablando de una educación donde le vamos a hablar de anticonceptivos, claro, porque existen y están ahí, pero yo te voy a decir primero cuál es la efectividad, que no, el que te la vende como solución no te habla de cuándo no es la tasa de fallo, no te habla de eso, y por supuesto lo más importante, no te habla de los daños, de los daños médicos, sobre todo. De los daños médicos. Fíjate que hay un caso que es emblemático, que es el caso de África, donde
han logrado bajar y controlar SIDA con abstinencia y fidelidad en las parejas. Con eso lo han resuelto. O sea, lo han mejorado. Sin embargo, de eso no se habla. No hemos conocido. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no es negocio para nadie. El negocio está, como ya había dicho, en vender productos. O sea, realmente, por ejemplo, una de las cosas hoy en día que se está motivando más, las personas con SIDA pueden usar preservativos y eso no va a transmitir el virus. Exactamente, les da una falsa sensación de seguridad. Exacto. Porque hay un % importante de las personas que tienen problemas porque el virus del SIDA es un virus pequeño que puede atravesar los poros de un preservativo. De hecho, hay estudios de eso. Hay estudios de ello. Entonces, les dan a las personas una falsa sensación de seguridad. Sexo seguro. Sexo, exactamente. Mira la palabra, ¿eh? Sexo seguro, cuando realmente no es así. ¿Y por qué tú crees que todavía hoy en día, después de tantísimos años del SIDA, todavía tenemos una tasa indecente de SIDA? Sí. Es por esto, es precisamente por esto. Doctora, una cosa que llama preocupación. Primero, que el país haya decidido pensar que esta política podría implementarse. Ya empezando por ahí, esta es la primera preocupación de muchísimas personas. La otra preocupación, se amplía el comité asesor y el ministro Peña Mirabal da un tiempo indefinido. Pero, ¿cómo se puede esto ver? O sea, ¿de qué forma uno puede como proyectar todo esto? Mira, en un darle larga para luego decir que sí, vamos a calmar un poco los ánimos, vamos a entrar en otros temas que ahora están sobre el tapete, pero vamos a ponerlo por debajo de la mesa. Sí, realmente ese es el objetivo, como bajar un poquito los ánimos que están un poquito caldeados, pero la realidad es peor de lo que aparenta ser. O sea, esta política ya ha comenzado a implementarse de hecho, soterradamente desde hace mucho tiempo, de tal manera que estos manuales de educación sexual integral ya están hechos. Nosotros tenemos manuales del año primera edición 2016. Estamos en el 2019. O sea que los manuales ya están hechos. Actualizarlos. 1. 2. Como hemos visto, estos son, viene de organismos internacionales. El ministro de Educación aquí juega un papel muy mínimo. El ministro simplemente cumple órdenes. ¿Quién lleva la batuta de esto? Ministerio de la Mujer, avalada por todas las feministas que fueron las que las ayudaron a hacer el asunto del PLANET, del plan de igualdad. O sea que todo está hecho, todo está hecho. El ministro está simplemente ganando tiempo, pero ya todo está hecho. Poner una persona más, que si una persona de los evangélicos. Depende exacto, y qué persona están poniendo. Si un cura católico es puro bulto para disminuir un poco, pero ya todo esto está hecho. Y fíjate, realmente, yo pienso que también otra intención es, hay un movimiento que está surgiendo con mucha fuerza, que se llama Con mis hijos no te metas, que es un movimiento que ya hay en otros países desde hace 4 o 5 años. Y ese movimiento tiene convocado para este próximo jueves 4 una concentración frente al ministerio. Yo pienso que la situación política del momento no necesita más ruido. No necesita más ruido, pero lamentablemente lo hicieron. Entonces no queda otra cosa que elevar. Y de hecho, lo mismo de él hoy, el pasado viernes o jueves de la semana pasada, tomar la palabra al término de una Eucaristía y prácticamente hacer un discurso todo escrito, tratando de desmontar, incluso mencionando los términos que han producido escándalo. O sea, mencionar los términos y decir, para nosotros significa tal cosa. Bueno, no es lo que significa para ustedes, es lo que significa. Es la realidad. Es la realidad. Y tal como tú dices, un sacerdote, un pastor, al final ese comité está haciendo casi el Consejo Nacional de Educación. Sí. Yo creo que ahí solamente falta Educa y CONEP. Sí, o sea, entonces realmente, pero yo pienso que hasta el hecho de introducir toda esa gente, más decir, no tenemos tiempo fijo, es hasta cierto punto una victoria de los padres dominicanos, porque el Peña Mirabal que habló hace 2 semanas diciendo que esto no lo paraba nadie y solo con la cancelación era que se podía detener, al
al que en esa misa hablaba tan conciliadoramente son dos personas diferentes. Así es, así es. Lo que pasa es que mira una cosa, este asunto, esta orden departamental llegó en un momento muy estratégico cuando el año escolar se terminaba. Eso fue a propósito, ¿eh? Sí. Uno, porque ellos asumían que no había manera de conglomerar a los padres para hacer ningún movimiento, y como la orden departamental teóricamente tenía 60 días para... Coincidía con la apertura de clases. Exactamente, con la apertura de clases, pero ellos no contaban con algo muy importante hoy en día, y es que son las redes sociales. Señores, la gente, aunque los periódicos no lo dicen, porque los periódicos no hablan la realidad, la gente ve las redes sociales, ve el Facebook, ve el Twitter. Se manifiesta por ahí también. Claro, y la gente lee lo que está sucediendo en otros países. Sí. Es que ya no hay cosas que se puedan acallar. Exactamente, exactamente. A pesar de que debo decir, andan por ahí por las redes sociales spots publicitarios de personas muy emblemáticas intentando desmentir lo que no se puede desmentir. O sea, la realidad es confundiendo bastante. Sí, es que ese es el objetivo del lobby, confundir, porque te comienzan a confundir con palabrerías y que si perspectiva de género y que igualdad, si de construcción y que de igualdad. Claro, el que no sabe cae fácilmente, porque sí es verdad que todos queremos igualdad entre hombres y mujeres, no de géneros, no tiene nada que ver. Pero entonces, confunde cuando te dicen igualdad y tú dices, no, para ti, yo como mujer también quiero, por ejemplo, igualdad, yo quiero poder ocupar la misma posición que ocupa un hombre en una empresa. Eso para mí sería igualdad. Ganando lo mismo. Ganando lo mismo, realmente, no solamente aquí, sino en el mundo entero, en una misma posición, las mujeres ganan entre un 20 y un 30% menos. Entonces, te venden la idea a través de la igualdad y la equidad. Claro. Igual, la equidad. O sea, es más, yo estaba en estos días en una... Tú sabes que la Iglesia Católica nos cayó oportunamente, ha mandado un documento que se llama Varón y hembra los creó, haciendo referencia a la cita bíblica, donde precisamente ellos se sentaron a analizar el tema de género en la educación, precisamente. Entonces, ciertamente son términos que la Iglesia siempre ha manejado, igualdad y equidad, toda la vida. O sea, eso no son palabras ajenas, pero, ojo, no es lo mismo. O sea, cuando tú a eso le agregas género, ya tú estás hablando de otra cosa. De otra cosa totalmente diferente. Sí. ¿Por qué? Porque tal como tú has dicho, estamos hablando de cosas que vienen mucho más atrás y sobre todo vienen de organismos internacionales. Así es. Doctora, háblenos un poquito de qué es Alianza Vitae, Médicos por la Vida, para los que no sabemos. Bien, Alianza Vitae es una fundación, es una asociación de laicos cuyo objetivo es conglomerar todas las asociaciones que trabajan por la vida, entre ellas Médicos por la Vida. Médicos por la Vida, República Dominicana, es una asociación de médicos latinoamericanos en cada país. Hay médicos representantes que estamos luchando a favor de la vida y contra la ideología de género. De hecho, en estos días va a haber un lanzamiento latinoamericano de los Médicos por la Vida. Sí, ya se hizo el lanzamiento en estos días, el día 25, y porque este tema, o sea, nosotros de hecho hemos sido afortunados porque hemos sido de los últimos que nos hemos colado en la agenda, pero ya esta agenda está en toda Latinoamérica desde hace muchos años. Montado y en Europa y en los otros países, en Europa claro. Ya se están devolviendo, ya se han dado cuenta del grave error que han cometido con esto y ya están dando marcha atrás incluso. O sea que... Pero hemos podido ser los últimos en entrar porque quizás somos un país que a pesar de ser pequeño, tenemos una sociedad consciente que ha hecho oposición y quizá por eso en este punto el ministro ha tenido que retraerse un poquito porque si no... Y sabes que también en el caso nuestro, los que hemos trabajado con el tema de la defensa de la vida hace décadas, nosotros tenemos una iglesia muy fuerte, una iglesia católica muy fuerte a quien hay que oírla. Entonces, fíjate que precisamente en los países latinoamericanos,
como quiera, es donde hay mayor resistencia a esto. ¿Por qué? Sí. Porque también, o sea, tienen un fundamento cristiano, no importa de qué denominación. Y de hecho es lo que está ocurriendo aquí ahora. Quizás lo mejor de esto es que ha logrado realmente que nos unamos. Esta actividad del próximo jueves 4, de hecho, quien la organizó fueron los hermanos evangélicos. Nosotros nos hemos sumado con toda la intención, con toda la fuerza. De hecho, por ejemplo, las camisetas se están vendiendo en el arzobispado. O sea, que es una manera de decir, la Iglesia Católica como iglesia está también apoyando, pero hay que darle el mérito a ellos lo han organizado. Porque mientras nosotros estábamos discutiendo código, ellos estaban haciendo el contacto internacional con Cristian Rosas, que es el creador de este movimiento en el Perú, y ese señor estuvo aquí hace casi 2 años. Entonces, mientras nosotros estábamos en Código Penal, ellos estaban, gracias a Dios, viendo, con mis hijos no te metas, que para nosotros como que en ese momento parecía que todavía no, pero ya lo tenemos. Ya la realidad está ahí. Ya la realidad está. Así mismo, ya la realidad llegó. Y básicamente el objetivo de esta realidad es que todos los padres apoyen la manifestación del día 4 porque estamos defendiendo nuestras familias, estamos defendiendo nuestros hijos. Si nosotros no defendemos nuestra familia, ¿quién lo hará? Así es. Con ese mensaje final, si nosotros no defendemos nuestra familia, ¿quién lo hará? Excelente. Con eso hemos terminado, Ana Patricia, por esta semana. Claro que sí, le damos las gracias a la doctora Magdalena Piña. La verdad que ha sido un programa muy edificante. Y con esta segunda parte, pues yo diría que esto es una segunda parte de lo que fue la pasada semana, pues yo creo que terminamos de aclarar muchísimos conceptos, muchísimas dudas, y vamos a apoyar el jueves esta manifestación pacífica, ciudadana, sin que la gente, porque muchas veces este tipo de personas que quieren que esto se lleve a cabo, pues lo que hablan es de fanatismo. Son unos fanáticos, entonces desvirtúan un poco para poder meterse por ahí. Así que nada, vamos a apoyar esto. Le damos las gracias a la doctora Magdalena Piña. Gracias por acompañarnos y continuamos en Propuesta Semanal. Gracias a ustedes.